En 1972, el reverendo Sun Myung Moon escribió que Dios le habló a él en oración y le dijo, anda a América a hablarle a la gente. Dios me ha enviado a América en el rol de doctor, en el rol de un combatiente. Sus reuniones, esparcidas por toda Norteamérica, donde la retórica Moon atrajo nuevos miembros en número sorprendente, convierten a quienes toman su palabra como evangelio. Él es el profeta que está abriendo la puerta a la perfección del hombre de hoy. Lo que comenzó como un culto se convirtió en un fenómeno religioso, como que cientos de jóvenes Moonies dejaron sus hogares para unirse a la iglesia, predicando en las esquinas, distribuyendo literatura, pero más que todo recolectando dinero. A mediados de los 70, Moon aseguró tener 30.000 seguidores en Estados Unidos y 3 millones en el mundo. Muchos de ellos trabajaban para algunos de los 150 negocios de la iglesia. Con muy pocos sacerdotes, Moon ha transformado el estatus de sus líderes en una de las mayores corporaciones. Es un hombre peligroso. Creo que su intención es gobernar el universo. Satán engañaba a los hijos de Dios. Para 1977, las autoridades federales comienzan a investigar las Iglesias Unidas y cómo eran financiadas a través de varias corporaciones Moon. Ellos encuentran que ha violado, mediante operaciones bancarias, leyes de carácter impositivo. Moon fue hallado culpable de falsificar declaraciones de impuestos y no pagar las correspondientes tasas, y esto le costó 12 meses de prisión. Cuando quedó libre en 1985, decidió unir fuerzas con la derecha política. En el centro de la conducción política, Moon estuvo al frente de su periódico conservador, el Washington Times, y la organización internacional Causa, la cual bajo la bandera del anticomunismo donó cientos de miles de dólares para ganar grupos de derecha. Considero que la Iglesia Unida estaba tratando de alcanzar legitimidad. Pero a muchos norteamericanos les preocupaba tanto el poder de convocatoria del Imperio Moon como el sostenimiento que esta industria mesiánica tenía en su grey. Yo sostengo totalmente todo lo que sé del pasado y finalmente voy al punto donde todo lo que Moon dijo fue cierto. Yo estoy cuidando esto, quiero creerlo, espero que el Mesías esté aquí. El concepto Moon sobre el mundo de la cristiandad requiere la construcción de nuevas familias desde adentro de la iglesia. Así conduce a cientos de miembros de la Iglesia de la Unificación a contraer matrimonio. Y Moon reclama que los chicos nacidos de esas uniones deberían ser parte Moonies, ayudando a llevar adelante la iglesia. Pero sus detractores juzgan que Moon acumula a sus seguidores por medio del lavado de cerebro y el secuestro. En un fin de semana, mi mente fue totalmente coaccionada a dejar mi hogar, a dejar a mis padres, a abandonar el colegio, a estar pensando que yo estaba trabajando para Dios. Algunas familias estaban desesperadas por sacar a sus hijos de las garras de Moon y de otros cultos. Y así recurrieron a profesionales llamados programadores para que los auxiliaran. El programador Rick Ross fue la última esperanza de poner a este muchacho fuera de las influencias de una iglesia fundamentalista llamada The Potter's House. Siéntense. No quiero ser parte de esto nunca más. Escuchen, escuchen. No, no quiero. Escuchen No, un segundo. la iglesia Yo los me he hizo visto cometer cambiar. Estoy seguro de ello. No, nadie quiere escucharme. ¿Significa que ellos están con la Biblia o son solamente un grupo de gente que quiere controlar el mundo? Significa que esta es la real impresión. Él está más tranquilo que yo, a pesar de algunas personas. Él está físicamente apartado de ellos ahora, pero creo que psicológicamente todavía está en el borde. 24 horas de programa y un momento de decisión. ¿Qué piensas, Aaron? ¿Crees que puedes olvidar Moon y puedes dejar sus pensamientos afuera? Él está bastante tranquilo aquí. Bienvenido a casa, hijo. Si la cruda batalla para ganar el corazón y la mente de un ser querido es un espectro espantoso, entonces imagínense lo que tuvo lugar detrás de las escenas en las tragedias que ocurrieron en Johnstown y Waco, Texas. Los cultos se volvieron violentos cuando el siglo XX regrese.
Para muchos norteamericanos, los cultos son un enigma, pero no necesariamente un fenómeno peligroso. Pero esto no es verdad cuando los cultos llegan a sus formas más extremas. La violenta Branch Davidians fuera de Waco y el muy extraño People's Temple en Jonestown. El ministro nacido en Indiana, Jim Jones, estableció el People's Temple Church en San Francisco a mediados de los 60. En los 70 empezó a saberse que Jones estaba usando el dinero para sí y abusando de sus discípulos. Entonces él trasladó su Grey a un apartado lugar en la selva sudamericana, en el país de Guyana. Cuando un congresal de California voló a Jonestown en noviembre de 1978 para investigar el culto, él y otros 4 miembros norteamericanos fueron asesinados por orden del reverendo Jim Jones. Jones entonces indujo a 913 hombres, mujeres y niños a unirse a él en un acto grotesco de sagrada comunión. Ellos bebieron de un caldero ponche de fruta envenenado con cianuro. Los cuerpos todavía tendidos donde quedaron durante el aparente suicidio masivo. Los muertos están ahora hinchados y descoloridos. Una mezcla de cuerpos y ropas brillantes esparcidos por el hall de la asamblea. Un patólogo que examinó los cuerpos dijo que habría llevado 5 minutos desde que bebieron la mezcla hasta que murieron. Sugestivamente, aquellos que todavía estaban en fila vieron que la gente estaba donde actualmente está muerta. Para los sobrevivientes y los miembros de las familias de quienes murieron, parece que hubieran tenido una pesadilla. Yo he perdido a mi madre, mi padre, mi hermana y mi hijo todavía están desaparecidos. Perdieron 27 personas en un día, nunca lo olvidaremos. Pero la gente olvidó. Ellos olvidaron cuán peligrosos pueden ser los que se proclaman Mesías. En 1990, acusaciones por abuso de niños y delitos sexuales empezaron a aparecer contra un grupo religioso de Texas llamado el Branch Davidian. 2 años más tarde, el gobierno descubrió que el culto estaba almacenando armas ilegalmente. Así, en un frío sábado de febrero de 1993, agentes federales intentaron entrar al complejo del Branch Davidian. En Waco, Texas, 4 agentes fueron muertos y por lo menos 12 heridos en un enfrentamiento con miembros del culto. Cerca de 100 agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y policía local rodearon un rancho ocupado por aproximadamente 75 miembros del culto llamado Branch Davidians. Los agentes trataban de ser prudentes, pero al acercarse fueron sorprendidos con fuego pesado. Ellos nos estaban esperando. Fue una emboscada simplemente. El Branch Davidian había sido avisado. La ATF da por descontado que los miembros del culto habían sido advertidos y la orden de asalto del 28 de febrero debía haber sido cancelada, pero esto no fue así. El grupo armado proclama ser una rama de los adventistas del séptimo día y liderados por un hombre llamado Vernon Howell, quien dice ser Cristo. Vernon Howell, un músico itinerante, ha empezado a llamarse a sí mismo David Koresh, un nombre derivado de la Biblia. Después de ganar cierto poder, se unió a los otros miembros del Branch Davidian. Poco después del ataque del 28 de febrero, el FBI se hizo cargo del caso de la ATF y así empezó una de las más grandes persecuciones de Norteamérica. A través de los tensos días de espera, los miembros del culto se burlan de los agentes. La persecución a los Branch Davidians ha generado una guerra psicológica entre los agentes federales y el líder del grupo, David Koresh. La gente del grupo está inducida a hacer el esfuerzo. Ellos están deseando morir por su líder. Justamente cuando ellos lo hicieron, cuando esas imágenes fueron sacadas, el cerco comenzó. Los discípulos dentro del templo escucharon durante horas interminables cómo Koresh citaba capítulos y versículos de las Escrituras, avanzando sobre la llegada del Armagedón, asegurando que él, como Dios, tenía la llave de la salvación y la resurrección. ¿Cree que es el Hijo de Dios? Espero que sí. Con el drama manifiesto, el público empezó a saber más sobre Branch Davidian y a llevar cierta desconfianza a la mente de David Koresh. Koresh es un tejano de 33 años con un don especial para recitar los versos de la Biblia. Es carismático, es muy buen orador, sabe cómo hacer preguntas sobre la Biblia. En el asedio, rápidamente, empezó a fastidiar al FBI con la promesa de terminar. Yo, David Koresh, acuerdo a través de la prensa, mediante esta grabación, retirarme pacíficamente. Pero siguiendo aquellas transmisiones, Koresh, en cambio, abandonó 16 niños y 2 mujeres.
Koresh no cumplió su promesa. Ha indicado que él la llevará a cabo cuando reciba instrucciones precisas de Dios. Mientras los días se hacían semanas, el FBI continuaba la guerra psicológica, esperando que un puente de luz brillante y música terminaría acercando a Koresh. El esfuerzo no dio resultados, pero Koresh hizo una nueva concesión. El día 22, más adultos partieron, pero ellos fueron los últimos. En todos los 31 cultos, sus miembros los abandonaron. No había progreso. El 19 de abril de 1993, después de 51 días de persuasión, los agentes federales obtuvieron la autorización que necesitaban para mover sus fuerzas contra Koresh y sus seguidores. 5:50 AM, justo después del amanecer, los negociadores invitaron a los miembros del culto a salir. Caso contrario, actuarían con gases lacrimógenos. La salida del sol es sin duda el comienzo del fin. El grupo especial equipado con tanques Abrams tomaron posición alrededor del grupo. Así como iban entrando al edificio, iban lanzando gases lacrimógenos. Los agentes dijeron que habían encontrado armas de fuego empuñadas por miembros del culto. 8 AM, otro tanque. Este tiene una gran batería hidráulica. Segunda historia del grupo, otra vez bajo una cerrada descarga de armas de fuego. 12 del mediodía, cerca de 6 horas de cruentos ataques con gases lacrimógenos. No había ninguna señal de rendición por parte de los miembros del culto. Irrumpieron llamas desde una ventana del piso superior y lentamente empezaron a expandirse. Fuertes vientos fustigaban las llamas a través de frágiles estructuras de madera, esparciéndolas igual que una mecha encendida. Un miembro del culto saltó desde el techo y otros salieron con las manos en alto. El FBI denunció que el tiroteo continuaba desde el edificio aún después del incendio, así que impidieron hacer un trato para poner fin a las llamas. Eran las 12:38. Más de media hora después fueron apagadas las llamas, cuando los bomberos llegaron a la escena, pero era demasiado tarde. Ellos no estaban para nada seguros acerca de lo que continuó en términos de muerte y devastación adentro, pero la palabra que estamos oyendo aquí en Washington fue que no hubo artefactos incendiarios disparados por el FBI. Lo que hubo, en efecto, fue un fuego disparado deliberadamente por los miembros del culto. El FBI dijo que el fuego fue parte del pacto de suicidio que hizo Koresh con sus seguidores, un pacto para cumplir con su apocalíptica profecía. Desafortunadamente, los niños murieron entre las llamas. El fuego destruyó todo. Fue una destrucción total. No hubo sobrevivientes. En el día 51, todo terminó. El complejo completo se redujo a una montaña de cenizas y escombros. David Koresh y 77 de sus seguidores perecieron entre las llamas, incluyendo a 2 docenas de niños de menos de 10 años. El mundo contemplaba atónito cómo habían seguido a su líder hasta la muerte sin resistir. Él se creía Dios y sus hijos son los hijos de Dios. Él cree que será resucitado. Él profetizó que volvería en poder y gloria desde el cielo y juzgaría al mundo inmediatamente después de su muerte. Al final, él demostró que era un fraude. El repentino y feroz final del sitio en el suburbio de Waco fue una tragedia que se esperaba que sucediera. Dejó al mundo con una multitud de preguntas sin respuestas. Noticias del mundo. Los hippies brillaron en la imaginación de los jóvenes por un tiempo como una estrella fugaz. El fenómeno fue espectacular y breve, pero los cultos son diferentes. En un país en el cual se fomenta la libertad de religión, los cultos pueden prosperar, pero en muchos casos, aunque los miembros del culto eligen por la verdad y por Dios, tienden a un lavado de cerebro de terribles proporciones y aún a una existencia de esclavitud. La devoción por el gurú se convierte en la razón de vivir, y en muchos otros casos, como Johnstown, Waco y otros lugares, en la razón de morir. Soy Mike Wallace y esto es el siglo XX. Existe un sitio que contiene los secretos del mundo que vendrá.
Una puerta al conocimiento del siglo XXI que espera ser descubierta. Póngase en contacto con el Archivo del Futuro. Y encuéntrese con los últimos adelantos científico-tecnológicos. Un anticipo de lo que vendrá. Archivo del Futuro, viernes 20.